Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy nos encontramos en la ciudad de Miami. Estamos asistiendo a los foros previos a la Cumbre de las Américas, esta que empezó precisamente aquí en la llamada ahora capital de capitales, Miami, en el año 94. Y vamos a analizar esta cumbre con el doctor Ricardo Israel. Él es intelectual chileno, ha sido precandidato a la presidencia de la República en ese país, es escritor, conferencista. Y con él precisamente vamos a ver qué es lo que puede ocurrir en esta Cumbre de las Américas. Hay expectativas de que en esta cumbre se logre algo en el ámbito de la democracia, en el ámbito de lo económico, por supuesto de la cooperación entre los países de América. ¿Será factible lograr algo en concreto, doctor? Aparentemente no, se le ha ido deshaciendo y desparramando a la Casa Blanca. Recordemos que esto partió precisamente en Miami un 9 de diciembre del año 1994, en un momento distinto. Estados Unidos era la única superpotencia, China era todavía un actor marginal, Rusia estaba sumido en todo lo que significó la liquidación de la Unión Soviética, y Clinton partió con la primera cumbre con el objetivo de ofrecer un tema de lo que llamaba la comunidad de las democracias y también un tratado de libre comercio después del que habían firmado con México. Y hoy día queda poco de eso. En ese entonces había una sola dictadura, que era Fidel Castro, todavía no aparecía Chávez, hoy día usted sabe son 5 y varios países con riesgo de ingresar al club de las dictaduras o al menos del autoritarismo. Usted ve lo que ha ocurrido con algo que era inimaginable hace algunos años, que varios países ya han dicho, o varios presidentes, que no tienen interés en asistir, que incluye a México, que incluye a Honduras, por la sencilla razón de algo lógico, que si el tema era la democracia, no tenían nada que hacer aquí Nicaragua, Venezuela, ni Cuba. Y eso se le ha ido deshaciendo a Estados Unidos, desafortunadamente. Doctor, en los últimos días, la administración del presidente Joe Biden ha tomado decisiones, en este caso a favor de Cuba, porque se reducen todas aquellas medidas que en un momento fueron impuestas por el presidente Donald Trump. Esto es contradictorio porque por un lado se hablaba de no invitar a Cuba y por otro lado se da estas facilidades. ¿Cómo se puede explicar esto, doctor? Mi opinión personal es que eso se explica por un solo problema y tiene que ver con la política interna norteamericana. Vienen elecciones en noviembre y si fueran hoy día podría ganar el Partido Republicano no solo el Senado, sino también la Cámara de Representantes, lo cual significaría un tremendo golpe político y un esfuerzo bastante grande para el retorno de, o por lo menos para que participe en las elecciones, Donald Trump. Usted ve que en la energía se acercaron también a Venezuela por el petróleo, cuando era bastante más fácil volver a la política de Donald Trump. Y hoy día el gran problema de los demócratas es que podrían perder varios lugares por el tema de la inmigración ilegal. Y eso los ha llevado a conversar con Cuba, a conversar con Venezuela, a conversar con Centroamérica y con varios otros países. Yo no veo ni imagino a ningún mandatario en Latinoamérica impidiendo que su gente llegue a la frontera sur. Es un problema norteamericano, pero eso lo ha llevado a algo que es bastante contradictorio y con el mismo discurso antagónico con otras potencias. Pero entregarle esto a la misma dictadura que están desinvitando es bastante malo. Por otro lado, y usted ya lo señaló, también en el caso de Venezuela,
Reconoce el gobierno de los Estados Unidos al señor Juan Guaidó, pero están dialogando con el señor Nicolás Maduro y hay una segunda misión que en estos días van a dialogar con el régimen del señor Maduro y se dice que esto estaría dentro de esas negociaciones con el señor presidente de México, Manuel López Obrador, que dijo que si no van todos, no va él tampoco a la cumbre. Sí, y es bastante extraño, porque como usted dice es absolutamente contradictorio, significa un reconocimiento al régimen, lo presentan con algo que es poco creíble, en el sentido que dicen que para garantizar negociaciones que siempre han terminado, y usted ve las veces que ha caído en la trampa Guaidó y otros opositores venezolanos, en la trampa, porque estas negociaciones lo único que han logrado en el pasado, desgraciadamente, es fortalecer aún más al régimen, que sabemos que no es un régimen político, esto no es izquierda y derecha, ahí hay delincuencia organizada, transnacional en el gobierno, apoyándose mutuamente con esos códigos, y tanto a América Latina como a Estados Unidos le falta reconocer esa realidad. Usted ve que la región tiene toda una estructura para que no vuelva a apoyarse o repetirse la experiencia de las dictaduras militares en buena hora. Pero no hay ninguna forma de enfrentar a este tipo de régimen, a este castrochavismo que se toma los países utilizándolo no con un golpe de Estado, con un asalto al Palacio de Invierno, como fue el modelo leninista o bolchevique, sino utilizando las propias democracias, captándola desde adentro y, en definitiva, llegando a la dictadura por vía electoral. Más sentido tendría que Estados Unidos, como se dijo en la primera reunión con estos delegados del gobierno americano, se dé este acercamiento por un tema de petróleo, por la guerra, pero ahora se dice que precisamente es para posibilitar el diálogo entre Maduro y la oposición, pero ya Maduro, por supuesto, está planteando cosas como podrían ser calificadas como impunidad, por ejemplo, para familiares del propio Maduro, que es acusado por el señor Alex Saab. Y usted ve que en su minuto pidieron que no se acusara a este testaferro del régimen y de la familia Maduro. Pero ese es exactamente el problema, los códigos son mafiosos, los códigos son delincuenciales y no se puede tener una respuesta. Este no es un problema de izquierda y derecha. Usted ve cuando se habla de izquierda o derecha hay un apoyo automático y uno lo ve con estos regímenes del socialismo del siglo XXI en el caso de los países europeos, que hay como un apoyo automático en dignatarios políticos en España y en otros países. El tema es delincuencia pura y dura y al respecto uno esperaría, desgraciadamente aquí hay responsabilidades compartidas. Cuando Estados Unidos ha hecho algo que tampoco ha dado el resultado, que es castigar a las personas que actúan para beneficio propio en esos países o que actúan con la represión, los países latinoamericanos no acompañan. Y también se ve ese problema en que en algún minuto se le dijo a Estados Unidos que Latinoamérica quiere resolver sus problemas entre ellos y no ha pasado absolutamente nada. Hay un distanciamiento y desinterés que comenzó en Obama, que lo continuó Trump, cada uno por razones distintas, y hoy día pareciera que estamos en un mal momento. Latinoamérica no sabe cómo interesar a Estados Unidos en otro tema que no sea dos problemas, drogas e inmigración ilegal, y da la impresión que Estados Unidos todavía no despierta la realidad que hoy día para muchos países latinoamericanos el principal socio comercial no es Estados Unidos, sino que es China. China se ha metido en la región, hay un interés económico que nunca lo tuvo la Unión Soviética y Estados Unidos no ha podido reaccionar frente a este tema. La fortaleza de Estados Unidos ha sido precisamente la justicia y no cabría en ningún momento pensar en que de pronto se va a negociar temas que tienen que ver con la delincuencia, como usted bien expresa. El hecho de que hayan personas que están juzgadas en Estados Unidos que son parte de estas listas negras y que ahora por una conversación entre el gobierno de Estados Unidos se perdonen esos actos delincuenciales cometidos por personajes de Venezuela. Yo esperaría que no. Usted ve que lo que ha costado traer a personeros chavistas
como el Pollo Carvajal, o personajes tan corruptos como la llamada enfermera de Hugo Chávez. Que manejaba miles de millones de dólares y que era enfermera de Hugo Chávez. Que ha costado traerlo a Estados Unidos, vencer procesos judiciales muy complicados en los países que lo estaban acogiendo, y yo esperaría que no, pero hay que tener presente algo legalmente. Existe un recurso por la separación de poderes que existe en Estados Unidos cuando el propio gobierno le dice a la justicia que hay un tema que es de competencia de ellos, que se ha usado muchas veces, por ejemplo, para intercambiar espías. Se usaba en la Guerra Fría para intercambiar espías. Tiene toda una connotación que no es delincuencia pura y dura, es enfrentamiento entre Estados. Yo cruzo los dedos para que no se recurra a algo así, porque de otra manera es impensable que la justicia no va a cumplir su mando. Y una de las razones que yo creo que llegan tantos latinoamericanos arriesgando su vida a la frontera es porque sabe que aquí las instituciones funcionan. La Cumbre de las Américas, por todo lo ocurrido, ¿estaría siendo manejada por un tema de interés político del gobierno americano, que es el anfitrión en la primera cumbre en 1994, que fue precisamente en Estados Unidos? Se sentaron otras bases, no la de la negociación política por intereses. Absolutamente. Se ha perdido, no es el mismo mundo, pero uno desearía que para mirar hacia el futuro miráramos hacia atrás y recuperáramos esa idea de la comunidad de la democracia. Fíjese, en esa misma época está la Carta Democrática Interamericana, y esa carta no es aplicable a pesar que es derecho internacional y derecho de muchos países que está incorporado, que tiene un artículo que define lo que es la democracia y no es la democracia. Y en general usted ve que a pesar de los esfuerzos que ha hecho Almagro como secretario general de la OEA, no ha podido avanzar con un castigo a Venezuela. Tuvo que negociar desgraciadamente con Evo Morales para ser reelecto, y no hay ninguna aplicación, porque cada vez que se quiere aplicar hay como un tercio que lo impide, que están esos países caribeños, esas islas caribeñas que reciben petróleo todavía del programa que creó Hugo Chávez, y además del cambio que ha habido en la política exterior en países como Argentina, como México con AMLO, y uno ve que los vientos políticos en Chile y en Perú no corren precisamente en el lado, en ese lado, y esto podría perjudicarse aún más con el cambio político en Brasil y sobre todo en Colombia. Y ojo, que Colombia no es cualquier país. Ahí hubo una guerra contra el narcotráfico que desgraciadamente lo que hizo fue acercar más el narcotráfico y establecerlo en México, lo que antes había en Colombia, y en algún minuto se le dio una capacidad que no era de la OTAN precisamente, pero sí era una cosa intermedia a Colombia para enfatizar cuán estrecha era el vínculo de Estado a Estado. Y si llega a haber cambio en Colombia, uno esperaría que Estados Unidos no mire hacia el otro lado como lo hizo en el caso de Venezuela. Colombia, se dice, podría perder la democracia y que esta podría darse en primera vuelta. ¿Piensa usted que va a acontecer esto el 29 de mayo en las elecciones o va a haber segunda vuelta electoral? Yo creo en la información que va a haber segunda vuelta. Lo que uno se preguntaría, ¿por qué se pusieron los propios colombianos en esta situación? Porque usted ve, si suma a las candidaturas contrarias, pudieron haber ganado en la primera vuelta. Federico Gutiérrez, Fajardo. Cualquiera de ellos. Porque es primera vez que están enfrentados a esta realidad. Usted ve que en general estos sectores no habían tenido... Es que Colombia no ha tenido a la izquierda en el poder. Por eso, no había tenido, no un problema de izquierda o de derecha, vuelvo a hablar de que esto es un tema que escapa a categorías políticas y se les da a estos grupos delincuenciales un nivel y un sitial que no merecen. Pero ahí hay un riesgo y a veces los pueblos toman malas decisiones. Usted ve que Hugo Chávez de 8 elecciones ganó 7. Usted ve que los argentinos, como recaen una y otra vez con las distintas denominaciones del peronismo, y como los chilenos nos creamos el problema en el cual hoy día estamos.
Le quiero agradecer por habernos brindado estos minutos. Quiero agradecer a usted su interés y, por cierto, Ecuador, para mí como chileno, siempre es un país muy estrecho con Chile en el punto de vista de las relaciones de país a país. Incluso alguna vez era intercambiable el título de abogado de un país a otro. Había el convenio cultural y se reconocía los títulos. Pero yo tuve compañeros cuando estudié Derecho en Chile que venían a estudiar desde Ecuador, como también chilenos que iban con este mismo intercambio. Pero más allá de eso, yo creo que últimamente es aplaudible como a partir del presidente Lenín Moreno fueron capaces de recuperar la democracia en Ecuador. Y en ese sentido hay un aplauso a toda la región. Ya habrá momento para dialogar sobre Chile, la nueva constitución. Así es. En términos generales, ¿cuál es su opinión? Es mala. Aquí hay instituciones que no han existido en la tradición chilena. Es una cancelación de lo que entendíamos por Chile y tampoco que han existido en otras partes del mundo. Es un verdadero experimento y uno esperaría que esto vaya a un plebiscito el 4 de septiembre y que ojalá vuelva a predominar el sentido común que tuvo Chile durante tantos años. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Agradecemos al doctor Ricardo Israel, con quien hemos dialogado sobre la Cumbre de las Américas que va a empezar el 6 de junio en California, Estados Unidos. Hacemos una pausa comercial, retornamos con nuestro segundo invitado. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, gama visión en cada rincón. Ella es Sofía, y 5 días le tomó poder hacer este truco. Viene siempre al parque porque le gusta mucho andar en patineta. Pero su sueño es ser veterinaria, porque ama los animales, y gracias a todas las oportunidades de estudio que ha recibido de la alcaldía, está segura de que se convertirá en una gran doctora. Cada vez son más las oportunidades que estamos creando para ti y la ciudad. Porque tu bienestar siempre es primero. Alcaldía de Guayaquil. UTEG está lista para recibir a sus estudiantes en su nuevo campus en este mes de abril. Yo quiero que cuando los estudiantes lleguen a UTEG digan ¡wow! Bienvenidos, tu nuevo campus UTEG 2022 espera por ti. Ven y conócelo. Más información en admisiones@uteg.edu.es. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, gama visión en cada rincón. Nos encontramos en el centro de Miami. Estamos presentando análisis sobre la relación de Estados Unidos con América Latina. Hablamos acerca de la Cumbre de las Américas y precisamente en la siguiente entrevista con el profesor Eduardo Gamarra vamos a pedirle que nos diga esta relación del gobierno del presidente Joe Biden con Latinoamérica. Si acaso se ha aproximado, se ha alejado, ¿cuál es la realidad? Profesor Gamarra, ¿cómo ve el futuro de la relación entre Estados Unidos y América Latina, justamente cuando vemos que más gobiernos de izquierda van tomando el poder en nuestros países? ¿Cómo ve esa relación? No se trata de izquierda o derecha. Para mí la ecuación es democracia-autoritarismo, como lo ha planteado el presidente Biden. Y yo creo que ahí sí hay unos parámetros importantes. Si son gobiernos de izquierda que respetan los derechos humanos, que no tienen presos políticos, que no están involucrados en actividades delictivas, ¿no? ¿Por qué no tener relaciones? Tenemos relaciones con sociales, las democracias sociales de Europa. Creo que si de eso estamos hablando, ¿por qué no? Pero también tenemos que pensar en gobiernos de derecha, ¿no? Que también violan los derechos humanos y que también están cometiendo los mismos tipos de abusos de gobiernos de izquierda. Entonces yo creo que la administración, por lo menos filosóficamente, lo tiene bien planteado. Si usted es un dictador, si usted viola los derechos civiles de las personas, si se lanza en contra de los medios de comunicación e investigadores y lo que sea, pues hay una respuesta muy conocida para eso.
Pero si ustedes son de derecha o de izquierda, pero tienen principios básicamente democráticos, ¿por qué no tener relaciones con ellos? Y vemos también una actitud de los Estados Unidos frente a este flagelo que es la corrupción. No importa si son de derecha o de izquierda, en extraditar hacia los Estados Unidos, como Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que ya está aquí en los Estados Unidos por actos de corrupción, de narcotráfico. Claro, y si usted se fija, hay mucha gente en América Latina con características muy parecidas a la de Juan Orlando, ¿no? Él no es el único presidente que usó su poder para profundizar el narcotráfico por su país. Gente que ya no son presidentes también, el caso de Evo Morales en Bolivia, ¿no? Pero por supuesto el caso de Venezuela es el más creo el más extremo en el sentido de la dimensión en la que el crimen organizado penetra un estado, ¿no? Pero y eso no lo va a tolerar Estados Unidos. Por lo menos le es difícil, ¿no? Retóricamente. El problema es que, como también lo hemos conversado acá, el problema es que estamos viviendo tiempos extraordinariamente diferentes por el tema de Ucrania. Entonces, habrá que ver, ¿no?, qué impacto tiene Ucrania sobre nuestra región al final. Si gana Rusia, ¿no?, que en mi opinión, aunque gane, pierde, porque Rusia pero si América Latina ha quedado como paria del mundo. Pero si América Latina, gran parte, sigue identificándose con Rusia, ¿no?, entonces pierde América Latina también, ¿no? Yo al menos creo que pierde, ¿no?, porque creo que el resto del mundo va a moverse en una dirección, por eso reitero, hacia la democracia, no hacia izquierda o derecha, sino hacia la democracia. Y varios países de América Latina están con Rusia. Así es, y no solo están abiertamente con Rusia, sino hay algunos que de manera, digamos, no sé si es por conveniencia o lo que sea, pero que o dicen que los países pequeños no deben involucrarse, caso de El Salvador, ¿no?, o un país como la Argentina que tampoco decide condenar a las acciones de Putin, ¿no? O el caso boliviano quizás el peor, un país pequeño con una economía en crisis, con una abierta defensa de Putin, ¿no? Vamos a hacer una pausa comercial, inmediatamente retornamos para el último bloque del espacio Fernando Aguayo América, que lo estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Ella es Sofía, y 5 días le tomó poder hacer este truco. Viene siempre al parque porque le gusta mucho andar en patineta. Pero su sueño es ser veterinaria, porque ama los animales, y gracias a todas las oportunidades de estudio que ha recibido de la alcaldía, está segura de que se convertirá en una gran doctora. Cada vez son más las oportunidades que estamos creando para ti y la ciudad. Porque tu bienestar siempre es primero. Alcaldía de Guayaquil. UTEG está lista para recibir a sus estudiantes en su nuevo campus en este mes de abril. Yo quiero que cuando los estudiantes lleguen a UTEC digan ¡wow! Bienvenidos, tu nuevo campus UTEG 2022 espera por ti. Ven y conócelo. Más información en admisiones@utec.edu.es. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Continuamos en esta conversación con el profesor Eduardo Gamarra sobre los diferentes temas de Latinoamérica. ¿Cuál es la lectura que usted tiene sobre esa decisión del gobierno americano de ir hasta Venezuela? Ellos reconocen a Juan Guaidó como el presidente, pero fueron a donde Maduro para restablecer algún tipo de relación. Es importante entender que el mundo cambió el día en el que Vladimir Putin decide invadir a Ucrania, ¿no? Y cambió de una manera tan absoluta que yo creo que es muy temprano hacer un análisis geoestratégico sobre el mundo que viene post-Ucrania.
Y yo creo que la administración del presidente Biden tuvo pues un momento de gravísimo de pensar qué se va a hacer en un mundo donde el petróleo escasea y donde el impacto inflacionario es tan severo, precisamente porque el petróleo es lo que nutre todo el resto, toda la economía, es una materia tan importante en todo sentido, o sea, el precio de la comida, el precio de la ropa, de todo, depende de alguna manera del combustible, ¿no? Además, que en Estados Unidos antes de la guerra ya habían altos niveles de inflación. Absolutamente, y producto de COVID, ¿no? No producto de las decisiones del presidente Biden, sino producto de un COVID que amenazó, que destruyó toda la cadena logística. Hoy tenemos una crisis de la cadena logística más profunda aún. Entonces, en ese contexto es que yo creo que Estados Unidos empieza a repensar, ¿no? Y desde un punto de vista que quizás no lo había hecho en muchísimos años, desde un punto de vista geoestratégico. Fíjense. Pragmático, podríamos decir, muy relacionado al tema del petróleo. Yo creo que el petróleo es una dimensión importante, sin lugar a dudas, ¿no? Pero va más allá de eso. Por ejemplo, fijémonos en el pragmatismo chino. Los chinos tienen relaciones extraordinarias con Chile, con el Chile de Piñera, tienen relaciones con Venezuela, tienen relaciones con Colombia, tienen relaciones con Ecuador, con todo el mundo, ¿no? Una relación extraordinariamente pragmática, siendo un país comunista con una economía de mercado. Nosotros, siendo un país muy importante para esta región, lo abandonamos. Lo abandonamos probablemente en su momento de mayor necesidad. Estados Unidos abandonó a la región, a Latinoamérica. Exacto. Más o menos 2004 o 2005. Y en ese momento, porque estábamos enfocados en otros lugares del mundo, ¿no? Con excepción de Colombia. Pero creo que en ese contexto es en el que hoy Estados Unidos tiene una urgente necesidad de repensar su relación con América Latina. Nos conviene pelearnos con Bolsonaro y con Bukele. Nos conviene continuar la lógica que hemos tenido hacia Venezuela, especialmente en el contexto de Putin y lo que pueda suceder en Ucrania. Dentro de este análisis, usted ha dicho, ha habido pragmatismo en esa decisión del presidente Joe Biden al enviar esa misión hacia Venezuela, pero también hace algunos días fue hasta Argentina el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, y en un acto oficial el presidente Fernández de Argentina, él le plantea al presidente Lasso que se retome la relación con Venezuela, lo que da a entender que quieren que todos los países vuelvan a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cree usted que tiene un inicio, un nexo con esa primera decisión de Estados Unidos de acercamiento con Venezuela? Bueno, sin lugar a dudas hay conversaciones en todo el hemisferio en torno a lo que está sucediendo en Venezuela. A la vez creo que hay algunos, digamos, algunos parámetros que el gobierno del presidente Biden probablemente no va a cruzar. Y eso tiene que ver con derechos humanos y tiene que ver con la penetración enorme del narcotráfico y del crimen organizado al gobierno de Venezuela, ¿no? Yo creo que son parámetros que de manera muy difícil van a poder ser simplemente puestos de lado. Eso no implica que no haya una conversación seria. Inclusive hay 25 economistas venezolanos que han planteado el levantamiento de sanciones. Creo que hay discusiones muy serias para el levantamiento de sanciones en el área del petróleo, siempre y cuando esos dineros no vayan a caer en manos del gobierno de Venezuela. O sea, yo creo que hay una raya muy clara que no la entiende el presidente de la Argentina. Agradecemos al profesor Eduardo Gamarra. Él es profesor de la Universidad Internacional de Miami, permanente analista en medios de comunicación internacionales y por supuesto locales en la ciudad de Miami y en la Florida.
Amigos, hemos analizado los temas del momento, como lo hacemos y es característico en nuestro espacio de opinión. Recuerden que ustedes tienen una cita la próxima semana a las 20 y 30 horas por Gamavisión en el Ecuador. También quienes nos quieren ver en la Florida a través de Mega TV y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Recuerden, la próxima semana, Fernando Aguayo, América. Que verdaderamente cuando uno se encuentra mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que tiene Sentido en el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua,